Bienvenidos, este es el cuarto capítulo del tutorial de Sistema de Información de la Oficina de Tesorería. Bien, en este capítulo lo que vamos a ver son operaciones básicas. Columnas calculadas, medidas rápidas, que medidas rápidas es lo mismo que medidas calculadas, nada más que una función más estandarizada. Y la función calculate, que está reconocida dentro de lo que es funciones DAX, que es la tipología de funciones con la que se maneja Power BI, como la función más versátil, la función de mayor uso prácticamente. Bien, comencemos. Columnas calculadas. Las columnas calculadas, ese es el icono que van a verificar una vez que las han creado, el icono que les va a permitir identificarlas. Tienen una función de establecer una operación algebraica entre varias, entre una dentro de las columnas dentro de una tabla o dos o más tablas. La estructura es muy sencillo, es tomar una tabla, se toma una columna, se le resta de otra tabla otra columna o de la misma tabla. Vamos a verlo con un ejemplo directamente en Power BI. A los fines de este ejemplo, lo que hemos tomado, yo me permití modificar el archivo donde trabajamos en el video anterior. Si lo vemos, acá vamos a tener, este es el query, el editor de consultas del video anterior. Lo que hice, ¿se acuerdan que habíamos combinado una tabla? Lo que hice fue agregarle a esa tabla el total egreso, es decir, una columna que estaba en el reporte de vengado, se lo traje. Es decir, tenemos en lo que es esta nueva tabla que habíamos creado, que es la combinación de ambas, libramiento de aire y reporte de vengado, traíamos el número de quit y el total del egreso. Bien, esto es el total del librado y esto es el total del egreso. Bien, para crear una columna calculada, la columna calculada la vamos a crear dentro de la misma columna, dentro de la misma tabla donde habíamos trabajado. Para verlo mejor, vamos acá donde dice datos. Esta es la tabla del resultado de la combinación. Acá está lo nuevo que habíamos traído, que era el total de egreso. Y le vamos a agregar la columna. Vamos a este botón de acá, nueva columna. Power BI me deja listo, me dice listo, tengo preparada la columna, ¿qué es lo que quiero traer? Ponemos el nombre de la tabla, que en este caso es combinar 1. Cuando tipeamos las primeras letras de la tabla, nos aparece ya directamente ofreciéndonos la tabla y las columnas que tenemos dentro de la tabla, junto con las funciones que coinciden cuando comienzan con esas letras. Lo que vamos a tomar acá, bueno, tomamos total de egreso, por ejemplo, y suponiendo que quisiéramos saber el monto de las retenciones, cuánto ha sido, tenemos el total de egreso, el total que se le pagó, si hay diferencia es porque había retenciones. Bien, para a cada uno de estos proveedores ponemos el signo menos y restamos lo librado, es decir, lo que se le pagó. De nuevo llamamos a la tabla y ponemos lo librado. Esa es la estructura que habíamos visto en la pantalla anterior, en la pantalla de guía. Le damos enter y acá ya nos hizo el cálculo. Con un clic derecho podemos cambiar el nombre y dejamos el nombre, esto son las retenciones. Bueno, ya me lo tomaba, ya me lo había creado. Ahí está, esa es la tabla. Bien, vamos entonces ahora a llevar esta columna retenciones, que ya la tenía creada, la vemos con un objeto visual, filtramos en la tabla, acá aparece ya la columna retenciones. Entonces ponemos por ejemplo lo que es el beneficiario, el total del egreso menos, o sea, la columna del monto librado, y me va a dar como resultado las retenciones. Cuando extendemos, ahí está. ¿Para qué son útiles, independientemente de esta cuestión de operación algebraica, crear una columna? Se vinculan muy bien y trabajan muy bien cuando utilizamos segmentación de datos. Por ejemplo, si tomamos segmentación de datos, ¿se acuerdan que esto nos permitía generar una barra donde decía, bueno, de qué rango a qué rango quiero ver los datos? Y le agregamos, por ejemplo, las retenciones. Acá tenemos un control que esto le va a permitir al usuario regular hasta el monto de las retenciones que quiere ver. Por ejemplo, entre 0 y 5000
Bien, tenemos todas esas retenciones. Nosotros la operación que hemos hecho ha sido una resta, pero bueno, podría ser cualquier tipo de operación. Bien. Esto entonces son las columnas calculadas. La característica de la columna calculada es que, bueno, obviamente se actualiza con la carga de datos, tienen utilidad cuando se utilizan segmentadores y por ende también permiten armar escenarios, y en grandes bases de datos el problema que tienen es que incrementan el peso del archivo. Bien, pasemos a la próxima medida, que es medidas. El icono de medidas que van a encontrar cuando las generen son una calculadora que se establece en la columna lateral, al igual que las columnas calculadas. Esta calculadora es igual para medidas y para medidas rápidas. Eso ya lo vamos a ver en la próxima sección. Acá tomamos algunos consejos útiles antes de crear las medidas. La experiencia un poco de trabajar con medidas aconseja que las medidas, salvo que sea de manera necesario colocarlo dentro de cada una de las tablas que hemos traído desde Excel, desde los distintos formatos, conviene crear un campo o una carpeta de tablas de medidas exclusivas. Vamos a verlo ya ahora en el próximo ejemplo. Yo sugiero que se le ponga el nombre 1 medidas. Esto es para que lo coloque primero. ¿Por qué? Porque las medidas son de consulta frecuente. De esa manera siempre van a estar a mano. No hay que buscarlas, sobre todo en grandes modelos de datos donde tenemos muchas tablas, donde uno se empieza a perder dónde dejé tal medida. Esto, es lo que estamos diciendo. Es decir, en una nueva tabla que vamos a crear, vamos a meter todas las medidas que vamos a hacer en el ejemplo. ¿Cómo es la estructura de las medidas? Recién veíamos que las tablas tenían lo que era la tabla más la columna. En cambio, las medidas utilizan un operador adelante. Son muchísimos los operadores que tiene Power BI. En realidad no Power BI, el lenguaje DAX, que es el que utiliza Power BI. Concretamente lo que más se utiliza son las sumatorias de distintas columnas. Vamos a verlo en el programa. Bien. Para crear una medida, como les dije recién, siempre lo que aconsejo es crear un nuevo espacio donde colocar todas las medidas. Para eso podemos ir acá a especificar datos. Ahí nos abre un cuadro de diálogo donde podemos incluir acá datos para crear una columna nueva, pero a nosotros lo que nos interesa es crear una tabla nueva, y con el nombre que yo les sugería, por ejemplo, 1 y medidas. Ahora van a ver el porqué del 1 y medidas. Al ponerle el 1 y medidas, lo que va a hacer es acomodarlo acá arriba. Ahí me abrió el query. Eso, recuerden que eso siempre lo hace. Y acá está. El query lo vamos a cerrar para que no moleste más. Total, no lo vamos a utilizar ahora. Acá está. Ahí creo medidas. Por defecto, Power BI ya le agrega una columna, que fue la primera que vimos en la pantallita. Pero nosotros que esta columna no nos interesa. Lo que vamos a hacer es agregar todas las medidas, todas esas calculadoras chiquitas que vimos recién. Bien, ¿cómo se crea una medida? Lo aconsejable es, vamos acá a datos, hacemos clic acá en nueva medida. Ven, por ejemplo, hice clic en nueva medida y le agrego en la tabla combinar 1, cuando no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque yo no lo tenía seleccionado en qué tabla quería. Al hacer clic acá, cuando haga nueva medida, la va a agregar dentro de la tabla medida. Bien. La medida, como dijimos, utiliza un operador, es decir, comienza con una sentencia. En este caso, como lo habíamos visto en el ejemplo, por ejemplo, utilizamos la de sumatoria, que suma todos los números de una columna, y ahí le podemos agregar, ya cuando abrimos el paréntesis, nos trae todas las tablas que tenemos. Eso ya nos facilita mucho, porque acá sí son pocas, pero cuando tenemos muchas tablas, ya la cosa se empieza a complicar. Por ejemplo, acá sí lo que queremos es restar todas las retenciones menos todo lo que se libró, vamos a tener, perdón, todos los egresos menos todo lo que se libró, vamos a tener todas las retenciones. Es el mismo cálculo que hicimos antes, nada más que totalizado. Ahí tenemos todos los egresos. Restamos todas las retenciones
No eran todas las retenciones, sino todo lo librado. Y cerramos. Van a ver que la medida se generó, está acá, no apareció ningún mensaje de error, acá se aparece en amarillo el mensaje de error. Se le puede cambiar el nombre. Podemos poner medida 1 puntos egreso menos librado. ¿Y dónde se visualiza la medida? En el informe. La medida no aparece acá, en la parte de datos, en la vista de datos, sino en la vista de informe. Cuando la medida aparece acá, la mejor forma de ver estas medidas que son totalizadoras es con un objeto visual que se llama tarjeta. Por ejemplo, ponemos un clic en tarjeta, clic en la medida y nos aparece ya el monto que aparece acá en retenciones. Las medidas tienen, digamos, ventajas para compensar algunas cosas que no tienen, por ejemplo, la columna calculada. Vamos a ver que en el caso de las medidas las características es, primero que necesitan el operador, es el que les mencionábamos recién, que no aparecen en vista de datos, es lo que les decía recién, sino solo en la pantalla de visualizaciones. Hace referencia a la total de las columnas, no a las celdas que están dentro de las columnas. Se puede armar medidas entre columnas de diferentes tablas, y esto es muy importante para evitar combinaciones, porque muchas veces las combinaciones, recuerden lo que veíamos en el video anterior, a veces cuando traen datos repetidos nos complica el armado de las combinaciones. Combinaciones es todo un tema. Entonces, a los fines de hacer eso, traemos las tablas puras y sacamos las medidas entre ellas. Interactúan con los segmentadores. ¿Se acuerdan que nosotros decimos, bueno, la columna calculada es muy buena para trabajar con segmentadores? Vamos a ver cómo interactúa la medida. Por ejemplo, si acá decíamos que entre 0 y 5.000 pesos teníamos todas estas retenciones que hacían un total de 7.600, que es lo que tenemos acá, igual que la medida. Si lo corremos, ampliamos el rango, ya son 22.000 pesos y la medida se ha modificado. Esa es la interacción que tiene. Y por último, la medida tiene la ventaja de que no agrega peso en grandes bases de datos. Eso es una gran ventaja. Bien, pasemos a lo que es medidas rápidas. Medidas rápidas, estos son los iconitos, van a ver que, como les decía recién, tiene el mismo icono que medidas. La estructura es intuitiva, es la medida nada más que a través de un cuadro de diálogo. Y vamos a verlo cómo se arma en Power BI. Uno de los detalles que quería agregar, me estaba olvidando, que es que, por ejemplo, acá en medidas, ahí bueno, dejé el nombre medida 1, entonces queda como referencia, pero se puede modificar acá, cuando uno elige un objeto visual, este rollito de pintura es el editor de formato. Entonces acá uno pone en título y puede poner medida, por ejemplo. Ya el título aparece arriba, nos sirve como guía. Bien, vamos entonces a lo que era medida rápida. Creamos una nueva medida rápida. La medida rápida lo que hace es, tiene un formato estandarizado y es por cuadro de diálogo. Supongamos que queremos hacer exactamente lo mismo que la medida. Seleccionamos el cálculo. Acá cuando desplegamos, bueno, Power BI realmente tiene una cantidad de cálculos. Estos son los rápidos, ¿no es cierto? Después cuando ven lo que es lenguaje DAX es impresionante. Se toman las operaciones, por ejemplo, vamos a tomar resta y tomamos, por ejemplo, lo mismo que habíamos tomado antes, es decir, el total del egreso menos el monto librado. Creó la medida, la creó en la carpeta que teníamos seleccionada, que eran medidas. Ven, en vez de, si no andar buscando dónde estaba la medida, no, directamente sabemos que queda ya que en la primera carpeta. Y entonces es mucho más fácil de localizar. Bien, pongamos otra tarjeta y le agregamos esta medida que hemos creado, a la cual le vamos a cambiar el nombre. Perdón, era esta. Total egreso menos monto librado. El mismo número. Esta medida rápida, le vamos a cambiar el nombre.
Y como les decía recién, en medida rápida es muy interesante ponerse a investigar, por ejemplo, los que tienen totales acumulados para cuando tenemos, por ejemplo, resúmenes de cuenta o conciliaciones bancarias. Ya acá trabaja directamente con los datos de la columna fecha. No hace falta explicárselo, directamente Power BI va tomando los datos de columna fecha y va haciendo totales acumulados. Bueno, acá tiene inteligencia de tiempo, que realmente trabaja muy interesante. Es todo realmente para tomarse el tiempo y sentarse y ver la cantidad de operaciones que tiene, y todas con una inteligencia de datos muy bien aplicada. Bien, y pasamos a lo que sigue después de las características medias, que es más rápida y estandarizada como vimos, a lo que es la función calculate. A esta le llaman la reina de las funciones DAX porque es muy versátil. Concretamente lo que hace es crear un cálculo dentro de un contexto de filtro. Toma una medida que nosotros ya hemos elaborado en los pasos anteriores. Esa medida la vincula a los filtros aplicados a una tabla. Concretamente es eso, ya vamos a ver el ejemplo. La estructura es: toma la medida, como les dije recién, este es el campo obligatorio, por eso esto hay que tener siempre en cuenta que es una medida, acá no va una tabla, va una medida. La coma separando el término, y acá sí, la tabla con la columna con un filtro. Este es el contexto de filtro, lo que está en azul. Bien. Las características de ese contexto de filtro, supongamos que tenemos dos filtros, queremos buscar con dos características. Se puede utilizar para el término i, se usa estos dos simbolitos, y acá está el ejemplo, la medida con la tabla de lo que uno busque y lo que uno busque 2, por ejemplo. Cuando es o el término, se utilizan estas dos barritas. Es la fórmula, calculate, la medida, la tabla, lo que busquemos o lo que busquemos 2. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear la función calculate. Para la función calculate, por ejemplo, tomemos que queremos ver el total de retenciones que tenemos, pero que sean de Soldar y de Eduardo Juan, que sean de estos dos proveedores, que nos sumen las retenciones esta y esta. Bien, vamos de nuevo a datos, creamos la función de una nueva medida. Bien, aparece en la carpeta de medidas, entonces todas las medidas quedan ordenadas en ese lugar con la calculadora, como les decía. Y vamos a la función calculate. Bien, acá lo que me va a pedir es la medida. Concretamente nosotros la medida que queríamos tomar era la retención. Entonces, podemos medida 1, ven que cuando tipié la M y la E ya me trajo medida 1, egresos menos lo librado. Esta medida era el total, lo que habíamos hecho una totalización. Vamos a tomar la medida 1, egresos menos librado. Ponemos la coma y me dice, bien, perfecto, yo voy a traer esa medida. ¿De qué tablas? Bien, buscamos la tabla que tenemos acá, combinar 1. Vean que este cuadro de diálogo lo que trae es la tabla más las funciones, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Y acá lo que agregamos es digamos, de beneficiario de pago, donde los campos sean Eduardo Juan, dijimos, el primero, y, perdón, o, para poner la función O, acá apretamos Alt 124, me aparece uno y lo repito. Entonces dijimos que traiga las medidas que se condicen con este filtro, con el beneficiario Eduardo Juan, o que el beneficiario sea, vamos a traer de nuevo, combinar 1, la empresa Soldar SRL. Bien, y ahí cerramos el paréntesis. Cuando nosotros establezcamos una fórmula, Power BI la va a ir estudiando permanentemente. En cada renglón va a ir viendo la fórmula. Antes de que nosotros demos enter de la fórmula, acá nos va a aparecer si hay algún error, un cuadro amarillo donde nos va a ir diciendo cuál es el error.
Acá, bueno, aparentemente la fórmula estaría bien, entonces Power BI no me ha parecido, no me ha traído nada. Repasando la fórmula, calculate, el nombre de la medida, repito, no es tabla, esta es la medida que hemos creado, la coma que divide el término, y acá ponemos primera condición para que traiga esa medida, o y la segunda condición. Bien, soldar SRL, faltaron unos puntos, creo que el nombre tenía puntos, si no lo corregimos, le damos enter, creó la medida, acá le vamos a poner, cambiar de nombre, medida calculate, y como es una medida la vamos a visualizar en lo que es el informe. Bien, creamos una tarjeta, perdón, sí, una tarjeta que nos totalice eso. Acá está la medida calculate, le damos clic y que nos dice que la sumatoria de lo de Eduardo Juan con lo de soldar es 16.000 pesos. Esto se pueden cambiar los formatos. Recuerden que acá tienen valores de campo donde pueden cambiar, bueno, todo lo que es formato, texto, bueno, dentro de la etiqueta los tipos de valores, de todo. La verdad que es súper completo. Ponerse en esto es simplemente explorarlo e ir modificándolo. Entonces tenemos lo que es una tabla, una columna calculada, una medida rápida, que es básicamente lo mismo, y la medida calculate. Esto, digamos, para que Power BI empecemos a trabajar en Power BI con algunas operaciones básicas. Por lo pronto, bueno, las medidas, como les decía recién, se utiliza mucho. Luego se pueden establecer variables dentro de lo que es las medidas, es decir, ya se establece lo que es variables, se definen como variables ya fijas dentro de lo que sería una función, no una variable dependiente, sino una variable independiente dentro de una función, y luego ya poder aplicarlo en la fórmula calculate. Por eso es que tan poderosa la fórmula calculate. Bien, el próximo video lo que vamos a estar viendo serían operaciones de tablas calendarios. Espero que les haya gustado este video y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Muchas gracias.